cerrar con broche de oro. Bueno, nuestra próxima speaker es Isuara Jiménez. Ella es ingeniera en sistema de computación, es analista de datos y actualmente trabaja como docente de tecnología en el Ministerio de Educación de República Dominicana. Bienvenida, Isuara, y gracias por estar en el evento. Hola. Hola, Isuara. A ver, comprarlo. Bueno, el espacio es tuyo. Ok, hola, para mí es un placer estar de acá desde República Dominicana compartiendo mis conocimientos y cosas que me hubiese gustado que me dijeran cuando empecé en este mundo de ciencia de datos. Esta charla se llama Data Visualization Best Practice o mejores prácticas de visualización de datos. Y la verdad que esa chica que está ahí en esa foto y la que le está hablando el día de hoy se siente súper emocionada de compartir esto que sé. Porque cuando yo empecé en este mundo, yo personalmente no tenía un background en matemáticas. Quemé cálculo integral en la universidad. Yo tuve que repetirla. Y como decimos aquí en República Dominicana, yo no daba pie con bola. O sea, no me gustaba. Pero la curiosidad y yo creo que el creer en que las cosas, que las cosas van a pasar porque yo quiero que pasen, me envolvió en este mundo de datos. Señores, el mundo de datos es arte. Continuemos. Para los que no me conocen, pues soy ingeniera en sistemas, maestra de tecnología, soy vicepresidenta de educación de la comunidad más grande de tecnología de aquí de República Dominicana, Mujeres TIC RD, y especialista en marketing digital. Me pueden encontrar aquí en las redes sociales como Isuara Jiménez y me pueden visitar en mi blog, es un blog sobre análisis de datos y está tanto en inglés como en español. Entonces, ¿por qué visualizar datos? La presentación está compuesta por 7 puntos. ¿Por qué visualizar datos? Principios de atención y percepción, sistema de presentación de datos, uso de colores y tamaño, metodología Scrap y qué hacer y qué no hacer a la hora de visualizar datos. Compartir las sesiones de preguntas. Entonces, la visualización, señores, Ben Shannon nos dice que la visualización de datos brinda respuesta a preguntas que no se sabía que se tenían. Y realmente, para adquirir los skills de visualización de datos, fueron muchas las cosas que yo tuve que pasar porque yo no sabía que esto es otro mundo. Y hoy de corazón le voy a compartir en base a mi experiencia lo que he aprendido. Lo primero es que, ¿por qué es importante visualizar datos? Visualizar datos tiene 4 pilares importantes y es que es ideal para procesar la información, ayuda a tomar mejores decisiones, maximiza el valor de lo que tú quieres transmitir y te sirve para contar una historia. Yo creo que esta es la parte más importante, contar una historia. Pero antes de comenzar, hay 3 pilares importantes que debemos tener en cuenta a la hora de visualizar datos. Y eso era lo que yo no entendía. Yo pensaba que solamente analizar datos era la parte de limpieza, de análisis y ya, y utilizar el gráfico que yo quisiera, pero no es así. Hay que saber cuál es el propósito, cuál es el objetivo principal a la hora de visualizar datos. Otra, conocer cuáles son tus datos, es decir, saber si lo que yo tengo me es suficiente para yo poder transmitir ese objetivo. Y la tercera es conocer la audiencia. Y es una de las cosas más importantes, gente. Hay que saber a quiénes nosotros le vamos a comunicar esos datos. Hay algo que vamos a tratar por arribita, pero quiero que entendamos. Y es que hay que entender cómo funciona el cerebro humano. Yo sabía es que solamente tiene 2 hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Pero existe algo que se llama la percepción.
La percepción visual es la interpretación de la información transmitida, los estímulos lumínicos externos, que a través de un proceso cerebral activo se transforma en una representación o copia de la realidad. O sea, las personas nosotros entendemos muchas veces en base a las experiencias que uno tiene. Entonces, es algo que es fundamental a la hora de visualizar datos, y es tener bien claro cuáles son esos tipos de atención y percepción, que es lo que me va a ayudar a yo poder comunicar mis datos. Entonces, en esos principios de atención existen dos elementos, que es la búsqueda del significado y el encuentro del significado. A la hora de yo mostrar mis datos, necesito saber bien claro qué mi usuario va a entender. Entonces, existe algo que se da en diseño y es sobre las leyes de la Gestalt. Realmente esas fueron leyes que se estudiaron en Alemania en el año 1910 y explica básicamente los principios y ciertos patrones de cómo nuestro cerebro asimila los elementos. Y está el principio de proximidad, que dice que cuando dos elementos llevan continuidad, sí, significa que están seguidos uno de otro. El principio de semejanza, que como vemos ahí en la imagen, nos dice que cuando hay varios elementos que tienen formas parecidas, se asoma que pertenecen a una sola unidad. El principio de proximidad es que cuando hay un conjunto de elementos que siguen un patrón de movimiento, significa que pertenecen a una unidad y llevan una dirección. Está también el principio de simetría, el de cierre y el de contraste. Estos principios son básicamente patrones que el cerebro lo asimila en ese sentido. Entonces, está también el principio de figura y fondo, que dice que mientras más sencilla es la figura, el cerebro lo va a asociar a ciertos elementos que ve en su diario vivir. El principio de dirección y el principio de pregnancia. Entonces, entrando ya en materia, la práctica número 1 que hay que tener en cuenta es elegir la visualización correcta. Entonces, ¿cómo yo sé que la visualización correcta, que es el tipo de gráfico que yo vaya a elegir a la hora de crear mi dashboard o hacer el storytelling, es la correcta? Entonces, tengo que hacerme la pregunta, ¿qué me gustaría mostrar? ¿Y por qué lo voy a mostrar? Es decir, si ya yo conozco mi objetivo y yo tengo los datos correctos, ya realmente hay un gráfico específico para cada item. Y esto yo se lo voy a explicar de una manera bien explícita, claro, un poquito rápido por el asunto del tiempo. Así que aquí yo les muestro diferentes tipos de gráficos para elegir, dependiendo del objetivo. Y están los gráficos de comparación, de comparar items, que sirven para comparar valores de diferentes categorías, gráficos de distribución, para mostrar frecuencia de valores en un conjunto de datos. Está la composición estática, que es el tipo de gráfico de relación que va desde la parte a todo. Correlación, que sirve para representar la frecuencia en valores en un conjunto de datos. Los KPI, que se utilizan mucho en marketing, especialmente en marketing digital, que son los indicadores clave de rendimiento. La comparación de tiempo, que sirve para comparar los cambios durante un periodo de tiempo. Los gráficos de locación, que sirve para mostrar dónde pasan las cosas. Y la comparación no estática, que es la relación de parte a todo a lo largo del tiempo. Entonces, continuando. Aquí les muestro rapidito cuáles son los gráficos que se utilizan para comparar diferentes items. Y eso va a depender del tipo de dato que tengo. Por ejemplo, está el gráfico de columnas, está el gráfico de barras. El gráfico de barras se utiliza para comparar valores que tengan más de 12 categorías o etiquetas de categorías muy largas. Y básicamente sirven para comparar ventas por vendedor. A comparación del gráfico de columnas, que el gráfico de columnas cuando ya es menos, cuando no tienes tantos datos en tantas categorías.
Está la columna de barra y agrupada, que se utiliza para comparar las ventas por productos y género, en ese caso, y realmente muestra valores de varios grupos de categorías. Está la tabla de Trellis, que se utiliza mucho en Business Intelligence, y sirve para comparar valores de varias categorías, pero en varias dimensiones. O sea, cada gráfico tiene, y cada elemento de cada gráfico tiene una función fundamental, y eso hay que aprendérselo al dedillo a la hora de entrar en este mundo de visualización. El gráfico de radar, que sirve para resaltar las fortalezas y debilidades, comparando datos multivariados de 3 o más variables cuantitativas. Aquí, por ejemplo, si usted quiere analizar, por ejemplo, los productos de una empresa en diferentes categorías, sus características y otros elementos. Vamos con los gráficos de comparación en el tiempo, que básicamente se utilizan para comparar esos cambios que vienen, que realiza una variable a través del tiempo. Y están los gráficos de línea, que muestra una métrica durante un periodo de tiempo, se utiliza siempre para comprar las ventas por mes. Un gráfico de multilínea, que aquí se comparan varias categorías. Los gráficos de la línea de Trellis, que aquí se compara el tiempo en varias categorías. La tabla de pasos, que como su nombre lo dice, viene a dar un paso, o sea, a través, si usted quiere, por ejemplo, mostrar unos datos a través del tiempo, ese es el ideal, pero viene marcando una estructura más cuadrada en comparación a los demás. Y están los gráficos de área, que se utilizan para, por ejemplo, se parecen a los gráficos de línea, pero sirven para relacionar algunos datos a través del tiempo, pero ahí utiliza el volumen. Y está la densidad semanal, que muestra cuando suceden cosas durante la semana. Por ejemplo, si usted quiere analizar el uso de X o Y elemento por día a hora, ese es el de densidad. Entonces, la distribución. Este se utiliza mucho en la hora de estadísticas, que también este tipo de gráficos se utilizan para comprender la frecuencia de valores en un conjunto de datos. Por ejemplo, los histogramas, que el que dio estadística tiene que saber más o menos ese tipo de gráficos. Y realmente está también el diagrama de cajas y bigotes, que muestra la distribución en conjunto de datos por categorías. Se utiliza mucho para distribuir los ingresos por región. También está el gráfico de dispersión. También tenemos los gráficos de composición, que son los gráficos que se utilizan para mostrar una relación de parte de todo. Aquí esto lo voy a pasar por arribita porque es mucho. Está el gráfico de área apilada, el de embudo, el de cascada, el gráfico de área, que se utiliza mucho, que es este, y muestra el total dividido en categorías por porcentaje. Ya el de correlación se utiliza mucho, por ejemplo, en marketing. El gráfico de dispersión se utiliza mucho también en Machine Learning. Y aquí se utilizan para entender la relación de dos o más variables. El gráfico de dispersión aquí sirve para correlacionar el número de clientes por edad en un caso hipotético. Está también la rejilla de calor, que la tabla de eventos, que realmente alinea la cuenta de eventos con los valores de un conjunto de datos numéricos a lo largo del tiempo. Está la tabla de burbujas y está la rejilla circular. Pero los más utilizados siempre es el gráfico de dispersión y la tabla de burbuja en correlación. Otros son el mapa de ubicación, que se utilizan para ver dónde pasan las cosas. Dentro del mapa de ubicación existen 3 tipos de mapas, que está el mapa temático, que aquí se muestran las áreas o ubicación, pero se encuentra dividido por diferentes colores. Está el mapa de calor, que muestra la concentración de ocurrencias. O sea, en el mapa de calor yo lo utilizo para yo resaltar ciertas cosas que yo quiero que mi audiencia vea. El mapa de burbujas y el raster map. Pero eso ya este mapa se utiliza dependiendo de los datos. Entonces, y están los Key Performance Indicators, que sirven para ver dónde pasan las cosas. Este tipo de gráficos se utiliza mucho en marketing.
y está la gran tabla de números, está también el termómetro, el metro, que sirve para medir el rendimiento o la tasa de cambio. Entonces, esto es un mundo, gente, y hay que estudiarlo, hay que saber lo hace el dedillo. Entonces, sigamos. Práctica número 2, y es el uso de colores y tamaño. Aquí vamos, esto es un punto muy importante y algo que yo no sabía, o sea, lo sabía, pero debí estudiar también psicología del color. Y es que los colores pueden dar más significado a tus gráficos. A la hora de contar una historia o hacer un dashboard, hay que saber muy bien a la hora de uno poner los colores. Y existen 3 tipos, te puedes poner los colores de diferentes maneras, pero aquí les comparto los 3 tipos. El secuencial, que aquí un solo color representa una métrica ordenada, que puede ser de menor a mayor. Está el divergente, aquí usted utiliza 2 esquemas de color con valor medio crítico. Y el categórico, y es que cada categoría representa un color. Entonces, las leyendas. Usa leyendas como tu clave. Es importante saber utilizar el color cuando nuestros gráficos, a la hora de ponerle la leyenda a nuestros gráficos, es importante incluir una leyenda para definir lo que significa la combinación de colores. No necesita una leyenda cuando solo tiene una categoría de datos. O sea, si tenemos muchos datos y tenemos que realizar cierto gráfico, tenemos que saber muy bien a la hora de combinarlos. Entonces, otra cosa súper importante y es sobre las líneas de cuadrícula. Es que tener mucho cuidado de no abusar con esas líneas. ¿Por qué? Porque pueden ocultar el significado del gráfico. Y también las etiquetas. A veces es importante, dependiendo del tipo de gráfico, a veces es bueno ponerle etiquetas a los mismos. Entonces, vamos a hablar de la metodología SCRAP. La metodología de SCRAP es una metodología que se basa en 5 pilares, que es spacing, espaciado, la repetición, la proximidad, alineación y contraste a la hora de visualización de datos. Yo les voy a enseñar un pequeño ejemplo. Esos son principios de diseño que hay que tener muy bien a la hora de visualizar los datos. O sea, el espaciado que haya entre los gráficos hay que tener en cuenta de que no sea muy lejos ni que sea muy cerca. El contraste, los colores, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar los colores. La repetición es la manera en cómo nosotros podemos poner los gráficos y elementos que no sean tan repetitivos. Los alineamientos, de cómo puede estar cómo podemos ordenar los gráficos, y la proximidad. Si vemos en este ejemplo, aquí vemos cómo estos gráficos están ordenados de una manera ascendente o descendente, y el espaciado. Práctica número 3. Añade claridad a los datos. Esto es una parte muy importante porque es lo que va a determinar que tu usuario pueda entender eso que tú quieres que él entienda, ¿no? Entonces, los títulos, señores, los títulos de los gráficos enmarcan la historia de tus datos. Entonces, es súper importante ponerle título a esos gráficos. ¿Por qué? Porque hay 2 formas de tú decirle a tu usuario lo que está mirando. Lo puedes hacer de una manera con la tipografía adecuada, también el tipo de letra, y también ordenar los gráficos te ayuda a contar una historia en el orden correcto. Lo puedes ordenar de manera alfabética, que aquí tú puedes encontrar las categorías alfabéticamente, de manera ascendente, puedes contar una historia en orden, o de manera descendente, que puedes comparar las categorías. Entonces, práctica número 4, resalta lo que es importante. Aquí vamos acá, atención directa, vamos aquí al punto. Es importante enfocar la atención de los usuarios hacia lo que yo quiero que ellos entiendan. Al momento, si yo tengo que visualizar datos y el usuario no entiende lo que yo estoy graficando, pues al fin y al cabo el trabajo no se hizo bien. Entonces, si vemos acá, una idea súper chula es colorear los datos que están por encima o por debajo de los por ejemplo, si yo quiero resaltar que en el mes de julio hubo más venta, pues yo resalto más el mes de julio. Si yo quiero destacar una tendencia
yo puedo trazar una línea dentro de esos dos gráficos que se coleccionan. Y en los pronósticos del proyecto también puede predecir lo que sucederá. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer en visualización de datos? Acá, ¿qué no hacer, señores? No intente presentar demasiada información. Esto es terrible, eso llora ante la presencia de Dios, como decimos aquí en Dominicana. ¿Por qué? Porque el cliente, el usuario no entiende, no se entiende nada. Entonces, ¿qué sí hacer? Haz que tus visualizaciones sean simples. Mientras más simple, menos, señores, es más. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que lograr es que nuestro usuario entienda que si yo le puedo mostrar mi historia a un chico de 15 años, pueda entender. Otra cosa que no se puede hacer es el uso incorrecto de color. Hay que saber muy bien a la hora de utilizar los colores. Y sí que hacer cuenta historia de datos rápidamente con señales de colores claras. Aquí podemos ver un gráfico de temperatura y vemos cómo automáticamente la persona que ve sabe que es de temperatura por los colores que utiliza. Y finalmente, compartir. Las mejores visualizaciones de datos convierten la información en acción. Al momento de usted ya visualizar datos, hay diferentes maneras de compartirlos, haciendo dashboards, haciendo presentaciones, live presentations, porque el valor real se crea cuando se comparte el conocimiento y se actúa sobre ello. Señores, el trabajo de un data science a veces termina cuando ya después que se agota el proceso de limpieza, de extracción, y ya usted termina la visualización, el usuario final entendió claramente lo que usted quería transmitir. Y esto, señores, definitivamente es un arte. El poder transmitir de manera clara, concisa y precisa los datos de una manera sutil, como yo le digo, es uno de los grandes retos que tenemos como analistas, porque yo cuando comencé sabía que visualizar va más allá de tú hacer una presentación. Hay que saber entender cuál es nuestro usuario y entender también de que las personas entendemos con historias. Y si vemos más gráficos y colores, pues entendemos más rápido. Así que yo hasta acá termino. Yo creo que esto es todo y estoy abierta a preguntas. Muy buena tu charla, Isuara. Bueno, tenemos una pregunta acá de Andrés Delgado. Dice, Isuara, ¿dónde puedo encontrar información de los principios o prácticas para visualización de datos? Ok, puedes encontrar, tengo libros, en mi blog tengo libros que me ayudaron mucho a la hora de visualizar, y es el storytelling con datos. Eso es súper importante. Storytelling con datos. También está principios de visualización de datos, libros que me ayudaron. Ahora, otra cosa que sí te recomiendo que estudies en el mundo de la visualización es, por ejemplo, estudia un poco también de principios de diseño, porque es súper importante saber y las leyes de la GESAL, que aquí solamente puede darle algo por arribita. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo identificar qué tipo de visualización, gráfica, tabla, etcétera, es el apropiado de acuerdo a mi audiencia y tipo de público? Ok, eso depende, es una muy buena pregunta. Lo primero que tienes que saber es cuál es el objetivo. O sea, si tú necesitas analizar unos datos, por ejemplo, para ver el comportamiento de ventas, y tiene los datos, pues ya tú tienes que saber si es ventas, un ejemplo, si es venta en el tiempo, tú vas a buscar entonces cuáles son que para la comparación de elementos a través del tiempo.
Si es, por ejemplo, si tú quieres analizar gráfico de buscar, saber, por ejemplo, lo que pasa en una población, qué siente la población, tienes que empezar a utilizar a gráficos de correlación, de distribución. Pero yo voy a subir esta práctica, esta charla a mi blog, porque yo la traté de hacer bien explícita y lo que tengo aquí te puede ayudar mucho. Los gráficos porque lo defino muy bien y te van a ayudar en eso, en ello. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué herramientas recomiendas para la visualización de datos? ¿Power BI o Tableau? La pregunta que todos hacen. Pero yo creo que realmente no te limites. Si puedes aprender Power BI, hazlo. Si puedes aprender Tableau, hazlo. Yo lo utilizo los dos. A mí personalmente me gusta Tableau, pero mi recomendación, aprende de ambos y el que más se parezca a ti, hazlo. Bueno, esta es la última pregunta. Dice que qué software para crear visualización de datos, bueno, recomiendas. Yo creo que esa es la pregunta de Caterina. Sí. Sí. Es como muy parecida a la otra. Claro. Te están felicitando mucho en el chat, qué excelente charla, que tesa. Estamos muy felices de que seas parte de WIS. Y